Janus, ¿estás listo? Listo, ¿Estás listo para un viaje en el tiempo? listo. Nos vamos a... los 90s. Bienvenidos a los Guardianes de Gotham, damas y caballeros, a este nuevo capítulo, el capítulo dedicado esta semana a los 90s en el mundo de los cómics. ¿Recuerdas este musicote? Sí, lo único que voy a hacer, no sé si es una recriminación que se pueda hacer a propósito por el timeline, pero el Rick and Roll, ¿de qué año es el Rick Astley? ¿Es 80s o 90s? 80s. Vale, entonces, correcto, porque es que si hubiera sido de los 90s hubiera sido la canción. La canción. La canción. La canción. Como hemos avisado, hablaremos sobre los 90s en el mundo de los cómics esta semana, ya que es una época amada y odiada. O Yo odiada creo que más odiada que amada. odiada, pero a ver, voy a avisar que ahí tengo muchas cosas preparadas, que se va a hablar de lo malo, bastante de lo malo. Pero no preparé nada de lo bueno debido a que nuestros fans nos han enviado mensajes con todo lo bueno. Vale, guay. Los shoutouts. Los shoutouts de los 90s, en plan, oye, pero ojito, aquí hay tal y tal y tal. Y usaré luego los shoutouts para que hablemos de lo bueno. Ujú. Pero también hay cosas... Lo que vamos a hacer es hablar sobre la historia un poco y también un par de cosas que te voy a contar que vas a decir, "But what? Why? Guay. ¿Por qué?". Pero una cosa que tienes que admitir que los 80s fueron una gran década para los cómics, ¿verdad? Sí. Crisis en Tierras Infinitas, Watchmen, Superman el Hombre de Acero, El Regreso del Caballero Oscuro, Killing Joke, y esto todo se estrenó en los 80s, o sea, así que no hace falta que decir que la gente decía los 90s tienen que ser ya un puto bombazo. Ostras, así lo que lo has mencionado, es que sé que es un poco off topic, pero es gracioso que has dicho The Killing Joke 80s, y es que hay un grupo así que se llama The Killing Joke, Ajá. y que tiene una canción que se llama 80s, que es donde Nirvana hizo el rip-off del riff de Come As You Are. Nirvana hizo un rip-off. Es un poco No, lo que dicen. no me lo quiero Después creer. Después No. te enseñaré la canción. No me lo quiero creer. Sí, es Soy un muy poco. fan de Nirvana. Yo también. Pero después escuché esa canción, es como. Yes. Vale. Vale, entonces, claro, después de los 80s, la peña ha dicho los 90s tienen que ser un bombazo, ya que la mayoría de los talentos de los 80s todavía estaban trabajando en el oficio. Pero bueno, resulta que los 90s fueron una década mejor olvidada cuando se trata de cómics. El hermoso mundo de los cómics fue destruido casi por completo en los años 90 cuando una gran cantidad de ideas terribles e inconexas golpearon la industria del cómic a la vez. Y Rob Liefeld. Los cómics que arruinaron... Es que hay que hablar de 90, hay que hablar de Ron Liefeld un poquito, hay que mencionarle. Sí, claro, porque yo en mi opinión es que... Fue una figura clave de los 90. Es que él lo define, ¿no? Es un poco el poster boy de El los 90. Entre gente como nosotros y tal, diría que sí, que es la persona que creo que el que más ha disfrutado de dibujar Pies. bueno, No, pero mira, bueno, lo que iba a decir, en plan, Las sombreras, los bolsillos. Los bolsillos de Amo o lo que sea por todos los putos lados. Armas que son casi tan grandes como la persona que lo lleva. Tío, para el anime de puta madre, el manga también, ¿sabes? Pero... Es un poco... My eyes, No. the goggles do nothing. Los cómics que arruinaron los cómics en su conjunto en los años 90 no eran solo de Marvel, DC o Image. Cada empresa Cada empresa hizo su parte justa de daño y se inclinó hacia un puñado de tendencias estúpidas que empeoraron antes de mejorar. Vamos a ver, o sea,
Esto es verdad, pero también es que ¿sabes lo que pasa? Que creo que, o sea, llega un momento que, o sea, una industria o un artista, etcétera, etcétera, se tiene que buscar renovarse de alguna manera. Entonces, claro, intentaron cambiar, pero el cambio fue un poco malo, ¿no? O sea, en lo general, porque ahora, bueno, Hablaremos de cosas buenas también, obviamente. Exactamente, pero es que, claro, es que los 90 son bastante reseñables. Para mí un poco la última década, a lo mejor porque soy un viejales maldito, pero es la última época con una personalidad muy definida, ¿no? Eso te doy toda la razón del mundo. Y esa personalidad, o sea, en los cómics se ve reflejada y a lo mejor esa personalidad en ese mundillo pues era como no la mejor personalidad para reflejar artísticamente, ¿no? Ujú. Es que no, yo qué sé, o sea, pienso, cómics de los 90 pienso en Pucci, de los Simpson. O sea, es un poco radical y skateboard, ¿sabes? Sí, sí, cuando introdujeron en Rasca y Pica. Rasca y pica. Es un poquito, pues ese. O sea, querían hacer cosas radicales y tal. Y bueno, pues. Fue peor que mejor. Algunas cosas salieron, ¿no? O sea, salió Masacre, salió Deadpool. O sea que. Salió Deadpool, salió Spawn, salió Witchblade, salió X-Force. Coño, la muerte la muerte de Superman, que luego lo debatimos un poco, puede ser bien, puede ser mal. Salió la Animal Man de Grant Morrison por ahí. Salió muchísima. Salió Kingdom Come. Que para, que para algunos les mole y a otros no, pero me refiero que obviamente los 90 tenían muchos grandes comienzos, pero luego una muerte, una muerte simplemente. Pero es lo que tú has dicho, claro, tú dices 90 en los cómics y tienes una imagen en tu cabeza. Sí. Yo creo que desde los 2000 hasta ahora es todo un poco muy lo mismo. Genérico, ¿quieres decir? Genérico, completamente genérico, sí. Y a lo mejor porque ya no se atreven A hacer, pero eso yo creo que no es un problema del mundo del noveno arte exclusivamente, sino claro, en general, ¿no? todos. Pero sí, o sea, es eso, es que hay una imprenta de lo que es el arte en general de los 90 que a lo mejor plasmándose al mundillo del cómic, novela gráfica, etcétera, pues a lo mejor no era lo más adecuado, ¿no? Aunque bueno, o sea, yo a veces miro algunas cosas con cierta nostalgia, como que es un guilty pleasure a veces ver según mirar y leer según qué cosas, ¿no? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, Algunas cosas tan icónicas de lo malo y lo raros que son. el universo Amalgam mismo, por decirte ahora un ejemplo reciente. Y viñetas de Rob Liefeld, o sea... De pies. De pies, Ah, ya bueno, está. o pechos de Capitán América. Ya, Dios mío. ¿Cómo funciona Hay una imagen online bueno, o sea, de cómo sería en cómo sería el vida esqueleto, real? exacto, y el esqueleto también del cómic. O sea, lo que no Sí, sabéis, creo que lo he visto. ponéis Rob Liefeld, Capitán América, que lo que pasa ahí es este perfil de Capitán América mirando de lado, pero con un busto pecho que hasta para los 90 es too much. Sí. O sea, no cuadra absolutamente nada. Pero esto en retrospectiva, que nos estamos dando cuenta los fans y los seguidores que los 90 lograron hacer que la mayoría de las propiedades que aman fueran irreconocibles y vergonzosas. Así que vamos a vestirnos con paquetes de munición infinitos, nos subimos al helicóptero espacial, bastiches, porque es hora de hacer un viaje a través de las muchas cosas que hicieron que los cómics de los 90 apestaran bastante. Pero también hablaremos de unas cuantas cosas buenas, así que no os preocupéis. Vamos a empezar, mientras que vamos contando cosas de la historia, te quiero también contar un par de cosas que han hecho en cómics o en general la industria, que simplemente fue en plan... ¿Qué? Guay. Como, ¿tú has escuchado alguna vez algo de Superman rojo y azul? Me suena, pero no conozco los detalles. Vale, pues en el 98, creyendo que habían agotado todas sus tontas ideas para Superman, DC demostró que su pozo de idioteces nunca se agotará. O sea, ¿sabes? Este personaje Superman que nadie puede detenerlo. Bueno,
toma este núcleo de verdad y aplíquelo a una historia en la que DC estaba tratando de mostrar lo contrario. Esencialmente, los editores de DC dividieron a Superman después de que sus poderes basados en la energía se volvieron demasiado fuertes, convirtiéndole en un peligro para todos los que le rodeaban. Así que teníamos Superman rojo y Superman azul. Eran partes diferentes de la personalidad de Clark, uno que pensaba las cosas y el otro que prefiere luchar para salir de cada situación. Y nunca más se habló de ello. O sea, rojo, azul, luchar. Por un Pensar. lado, esto parece, ahora que estamos en elecciones, republicanos y demócratas. Wait, sí, es verdad. Wait, what? Sí. Y habían dos Clark Kents y una Lois Lane que no sabía quién amar de los dos. Bueno, ideas. Bueno, pero es, o sea, como he mencionado antes, digamos, en su beneficio, lo que diré es que por lo menos estaban intentando hacer cosas nuevas. Ya, eso sí. Eso hay que darle un punto. Otra cosa que es muy conocido por los 90 son portadas. Portadas. Durante un breve periodo de los 90 se pensó que se podía ganar dinero comprando y revendiendo cómics. Probablemente porque gente como Nicolas Cage estaban gastando millones de dólares en el primer número de Action Comics. Bueno, los cómics de los años 90 no fueron exactamente la primera aparición de Superman, pero tenían diferentes portadas para el mismo libro. COVID. Algunos de ellos incluso tenían tarjetas de intercambio de hologramas pegadas al frente, en un intento de vender varias copias del mismo número a rubes que pensaban que podían revender esas mismas copias Marvel y DC, pero especialmente Marvel. Básicamente dijeron, escuchamos que te gustaba la portada variante, así que tomamos una portada variante y pusimos una variante cubierta en su cubierta variante. Es que claro, el problema de esto es, o sea, el valor de las cosas, o sea, puede subir por su rareza, ¿no? O sea, un poquito la ley de la oferta y la demanda. Esto es un poquito como una burbuja, ¿no? O sea, Claro. esto es economía pura. En los 90 los cómics, o sea, fue la década donde se vendieron, hubo los números más vendidos de la historia, si no me equivoco. Claro, porque eran un montón de número unos. Exacto. Y la gente ha dicho, si compro estos números unos, o incluso 3 de ellos con diferentes portadas, luego... Sí, luego me forro, pero se han vendido miles y cientos de miles y no tienen valor. O sea, es la rareza realmente de un ítem, de lo que lo hace más valioso o no. Entonces sí, esto es una burbuja, como la burbuja inmobiliaria o cualquier otra. Que como nota cultural, la primera implosión o explosión de una burbuja económica fue los tulipanes en Holanda, hace como 300 o 400 años. Eso me suena haberlo escuchado alguna vez. Pero esto es lo que estás contando, yo también lo había leído o visto en algún documental y claro, es que no tienen valor. Vale, son números unos, pero hay tropecientos mil. Claro, es que ¿qué lo hace raro si lo tiene todo el mundo? Y aparte de esto, tendría que pasar... Ya si tú en los 90 tenías, digamos, 35 años para comprar un número uno y haces los cálculos con un Action Comic, tienen que pasar 50, 60 años si se hace realmente algo, ¿me entiendes? Con esto. Que ya a lo mejor se puede forrar tu nieto o tu hijo. Sí. Pero... O que sean viejos, o que haya errores, por ejemplo, especiales, y después los retiran, pues ya no solo en los cómics, sino en los juguetes, ¿no? El famoso juguete de Kenner, de Boba Fett. el que dispara. Exacto. Sí. Decían que era children friendly, o sea que era apto para que jugaran los niños. Y claro, tenía un pequeño misil que se podían atragantar. Pues claro, es que creo que quedaron menos de 10
Y claro, el que lo tuviera dentro, o sea, sin desempaquetar, pues creo que iban por 10.000 euros por ahí, el muñeco de Boba Fett, Pues pero a- es por la rareza. Claro, pero ahora hazte la idea de que la gente compra un cómic número uno pensando que se iban a hacer millonarios y hablas de una figura de Star Wars que tiene mucho más fan base, por así decirlo, que un X-Force o Cable número uno y se vende por 10.000, no 10 millones, $10.000, que no quiero decir que no sea pasta, pero tampoco... La gente, es eso, como lo he puesto como un ejemplo tonto, la gente dice, gente como Nicolas Cage compra cómics raros, ya, pero es que un Action Comics número uno realmente Es que es algo- muy raro. Y que, o sea, encontrarlo raro, encontrarlo en buen estado, rarísimo. Pero creo que no hubo un caso de una casa en Minnesota. Un tío compró una casa en Minnesota y se encontró el Action Comics número uno En el sótano. en el sótano. Sí, no sé si se la compró o si la heredó de sus abuelos o Sí. algo así. Pero Y por que ahí- estaba aparte en un estado buenísimo. O sea, no sé si andaba por $500,000 o algo así. No, más. Se vendió Más por incluso, más. Se vendió porque este era incluso bastante... de bastante valor. Nicolas Cage compró uno por 2 millones. Nicolas Cage compró uno por 2 millones. Se lo robaron en su casa y luego lo volvió a comprar en algún lado. No sé El cómo era. mismo tío que lo robó. Al día siguiente viene. ¿Te interesa un Action Comics número? Oh, justamente me han robado el mío. ¡Oh! Como el Dr. Brule. Bueno, seguimos. Vamos un momento al mundo de cómic otra vez. O sea, la saga de clones que duró simplemente demasiado. Para la mayoría de los fanáticos de los cómics que alcanzaron la mayoría la mayoría de edad en los 90, la saga de los clones fue su experiencia de primera mano de lo miserables que puede ser seguir a un personaje que amas a través del infierno o la marea alta. Marvel torturó a los lectores de Spider-Man de 1994 hasta 1996 con una intricada historia que preguntaba continuamente si Peter Parker era el verdadero Spider-Man. Algunos escritores de la serie incluso han dejado constancia de que apenas sabían lo que estaban sucediendo durante el transcurso de la saga. La saga de Clone iba a ser un arco de unos cuantos números, volúmenes, creo que 4 o 6 como mucho, y se convirtió en 2 años debido a que vendía cómics. Una pregunta existencial. ¿En la saga de Clone a Peter Parker le gustaba la arena? No lo sé, Estoy perdido. Anakin Skywalker. Vale. Clone, Película. Star Wars, ¿Cuál dice lo de la arena? episodio 2. Ataque de los clones. ¡Ah! ¡Dude! Has estado lento. Es que es un chiste muy malo. Es muy bueno. Vale, aquí Marvel nos enseñó una vez más de que aquí algo empezó en plan, la gente se enteró por la saga de Clone, compró una grapa, la siguiente grapa para quedarse enganchado y entonces Marvel dijo, vale, vamos a expandir esto y vamos a meter mierdas en plan, a lo mejor tú compras una grapa y solo hay, muy exageradamente, una viñeta que a lo mejor conecta, alguna nueva posible mini pista a la saga de Clone. Y así estirarlo 2 años para que la gente vaya comprando non-stop hasta que llega a un final la saga Clone. O sea, esto me parece muy feo. Un poco cerdo. Un poco cerdito, sí. Al menos ahora sí, ahora la mayoría de veces con Marvel y DC compras algo y te pone al menos parte 1 de 4 y ya sabes, vale, pues aquí tal, pero no parte 1 de 670. Sí, que no lo pone parte 1 de... ¿Question mark? Sí. Vale, lo hemos mencionado, hablamos de él. Rob Liefeld. Para bien o para mal, Rob Liefeld definió cómo se veían los cómics en los 90. Su estilo de hombres y mujeres súper cuadrados con una cantidad innumerable de bolsas de munición sexualizado todos, se apoderó del mundo de los cómics cuando convirtió a X-Factor en el grupo de superhéroes más salvaje conocido por el hombre. Si bien existe una minoría vocal de Liefeldianos,
La mayoría de los amantes de los cómics y muchas personas en la comunidad de cómics sienten que Liefeld retrasó el género de superhéroes un par de décadas. Ostras, sí. El escritor e ilustrador Barry Windsor Smith destrozó a Liefeld en una entrevista con The Comic Journal y dice, le cito, Rob Liefeld no tiene nada que ofrecer. Es tan sencillo como el tocino en tu plato. No tiene nada que ofrecer. No puede dibujar. No puede escribir. Es casi un niño. Supongo cuya cultura son los envoltorios de chicles, los dibujos animados los sábados por la mañana. Marvel Comics, esa es su cultura. Y me ha gustado que has cambiado de voz a propósito para darle más un tono más dramático. No lo haré con los shoutouts, pero creo que si hago estas cosas voy a ponerle más tonito a partir de Me ha gustado, me ha gustado. Hay que evolucionar. Ya llegamos casi a una quinta temporada. Hay que hacer cositas. Hostia, es que es verdad, es que vamos a ver. O sea, lo puedes mirar de una forma entrañable, pero es, o sea, Liefeld es un poco como... Sería como el Cromañón de... O sea, si tú... En la evolución de la especie humana es como algo como muy básico, ¿no? O sea, no hay mucha profundidad, o sea, en Liefeld. Vale. Es todo muy primario y básico, ¿no? Explosiones, hombreras, pies que no existen. Yo lo veo diferente. Yo veo a Liefeld en plan... No, veo el mundo de los cómics hasta los 90 como la tierra, naturaleza, dinosaurios. Y luego viene un asteroide gigante con la cara de Liefeld, ¿sabes? Y todo... Liefeld, the living meteorite. Sí. No, pero creo que fue también Liefeld que puso como excusa... Bueno, no como excusa... De esto no tengo ningún dato, ¿no? Pero si te has fijado... En los 90 muchos de los superhéroes y villanos, cuando ves los pies, llevan la típica zapato chancla forma de flip-flop japonés, ¿sabes lo que te quiero decir? Que solo ves como dos dedos del pie... Claro, como una tortuga ninja. Como una tortuga ninja, más bien, pero sé que lo has excusado en plan, ninjas o japoneses llevan este tipo de zapatos o este tipo de, yo qué sé, para excusarse con sus putos pies. O eso, o que llevan como, ¿cómo se llaman? Estiletos, o, ¿sabes? Como, o sea, mini pies, así que parece que en botines. Yo qué sé. Hombre, vamos a ver, las manos y los pies es una de las cosas más difíciles de dibujar chungo, siempre. no lo niego. Pero sí, bueno, Liefeld me parece que es self-taught, ¿no? O sea, Sí. O sea, no tiene ningún tipo de estudio, ¿no? Sobre dibujo ni nada. Vale, pero si tú ves que te va contratando según qué editoriales grandes y ya tienes un nombre, ya tienes algo, ¿no quieres mejorar y vas a un curso? O si tienes a gente ahí en Marvel y DC y decirles, oye, ¿cómo dibujas un pie? Que te echen un cable y yo qué sé, da igual. Que te echen una mano. Que te... Pero es que es como muy llamativo, todo de los 90 en general y bueno, y Liefeld específicamente, es como ir a Las Vegas, ¿no? Que es como, ves ahí todas las luces y te quedas como... ¡Oh! Y claro, o sea, los 90 era como, o sea, visualmente muy impactante. Uh-huh. Por eso todas estas exageraciones, pero a lo bestia, ¿no? Bestia. O sea, ves las portadas y son, bueno, o sea, estrafalarias, colores, ataques epilépticos causados por todo esto. Si mueves una página suficiente rápido back and forth, o sea, te da un ataque epiléptico. Es que es como... los 80 eran como más... Aún eran más tradicionales en el sentido del dibujo y a lo mejor más... Hombre, no voy a decir inocente porque hemos hablado de, por ejemplo, sobre todo de C. Pero en el mundo del cómic y el superhéroe clásico eran como más tradicionales y más inocentes. Llegamos a los 90 y de repente es una cosa... Pues ya... Quieren cambiar de rumbo, está bien. O sea, yo lo entiendo que no te puedes quedar anclado, pero fue bastante vasto y burdo, ¿no? Ese cambio. Sí.
Pero bueno, vamos a hablar de aquella vez que Batman no fue Batman. O sea, después de que Bane le rompiera la espalda a Bruce Wayne, Wayne le entrega las llaves del Batmóvil a John Paul Valley, un ex miembro de la Orden Sagrada de Saint-Dumas. Valley originalmente tenía la intención de matar a Bruce, pero luego las cosas cambiaron porque es DC y no puede aferrarse a una historia para salvar sus vidas. En el transcurso de su mandato como Batman, Valley construye un traje mecánico de bajo costo, que en realidad es muy chulo. Comienza a matar a los malos y tiene alucinaciones de su padre y se está empezando a volver loco. No es la circunstancia ideal en la que le gustaría que trabajara un luchador contra el crimen. Y tampoco fue muy divertido de leer para algunos. Está ahí la cosa un poco dividida. Mientras Valley está asesinando chicos, Bruce está en la cama lloriqueando por el deber, mientras Tim Drake se enfurruña en las sombras. Nightfall, sí, claro, a Batman le partieron la espalda, era como, what, y la idea está bien, pero también como fan de Batman dices, ¿y por qué no Dick Grayson? Claro. No me leí toda la historia, pero a lo mejor creo que hay recopilatorios y a lo mejor un día toca pillármelo toda esta saga y hacerme una opinión más clara. El personaje de John Paul Valley ya es integrado bastante en el canon, o sea, ha tocado suficiente para que se le reconozca. Pero bueno, no puedo decir mucho más, porque no me sé ni pros ni cons. Bueno, yo todavía menos. Una cosa que también creo que no... O sea, si vale, pero una cosa que quería mencionar también, así a modo también que es gracioso y es muy reseñable, trajes y uniformes que hicieron cambios que son absolutamente what the fuck. ¿Qué ejemplos tienes? Ostras, el de Wonder Woman, por ejemplo, de los 90, o el Capitán América. ¿Y qué cambios había? Ostras, te voy a buscar el de Wonder Woman para que lo veas y después sale así o en la cámara, porque eran como muy de los 90, pero unos cambios como medio punks, medio no sé qué, no sé. Déjame buscarlo, mientras tanto dejo aquí un mashup. Música para todos. Música de ascensor tendrías que haber puesto. Pues de los 90, esta es música de ascensor de los 90. Capitán América los 90. Ah, no, me sale la peli, está mala, pero esta la quiero reseñar. En nuestro canal de YouTube estoy reseñando... Ah, vale, ¿te refieres a este metálico también? Sí, ese es uno, ese, efectivamente. Sí. Y ha encontrado el de... Pero es que hay muchos de... Pero, a ver, un momento que lo encuentro, porque es como medio puncarra. A ver... Vale, mientras tanto quería comentar que he encontrado, también lo voy a enseñar a Janus, que es de Karl Kessel y Carly North, Daredevil, que Daredevil también lamentablemente en los 90 tuvo que pasar... Ah, sí, sí, lo de Wonder Woman. ¿Se ve? Sí, en vídeo se ve en la cámara. Pero también te quería enseñar este Daredevil. Sí, claro, este también lo había visto. O sea, son trajes que dices, es una... Todo armaduras. Sí. Y capas de metal y de diferentes... Y Thor, busca el Thor de los 90. Pero el Thor de los 90 me suena que lo había visto. Bueno, todo lo que estamos buscando... A ver si es el que yo he visto. Efectivamente. Pero si tiene un top, o sea, si le sale el ombligo, si... Sí, ¿qué tiene de práctico tener que te salga el ombligo? Pero es que ya el diseño es tan... o sea, queremos hacer algo nuevo, pero es que es muy 90s, es que es un estilo muy chungo realmente. Es que estos otros, no sé cuánto duraron, pero eran muy jodidos. Claro, me vinieron esos dos, pero me has enseñado el de Daredevil y me ha salido el de Thor también, que es como, what the fuck. Sí, estas cosas lo podéis googlear vosotros, porque hacer un podcast de esto describiendo disfraces es muy chungo, pero si ponéis trajes, Daredevil, todo lo que hemos dicho, 90s en el Google. En el Google utiliza el Google, como dicen los padres. Exacto. Bueno, hemos hablado de la caída del Caballero Oscuro, luego los 90s, crisis en
Time DC hizo alguna crisis más olvidada que su puta madre, así que me lo salto esto. Y hablamos de uno de los grandes eventos, que es la muerte de Superman. Que yo tengo los... no sé si son 4 o 5 tomos que cuentan toda esta saga. O sea, muerte, regreso y tal. Y ese intento de cambiar historia, cobrar millones y, en mi opinión, un gran timo. Cuando el equipo de la redacción de Superman se vio obligado a dejar de lado la historia de su matrimonio entre Lois y Clark, que menos mal, hicieron lo mejor. Mataron a Superman, en plan, why not? En este momento algunos de los escritores superiores sentían que los lectores estaban dando por sentado a Superman, por lo que querían mostrarle al mundo cómo sería el mundo sin el kryptoniano. Pero todo lo que hizo esa historia fue crear un entorno en el que los coleccionistas pensaban que se iban a enriquecer con un evento único en la vida. Que no fue así. DC también pensó que podían convertir la muerte en múltiples cómics nuevos que les harían ganar aún más dinero, cosa que no ha pasado. Lo que los lectores obtuvieron fue un fastidio de un año con 4 superpersonas diferentes peleando hasta que el verdadero Superman regresó para mostrar su incómodo corte de pelo redneck. Volvió famoso. El mullet. El mullet, es verdad. Vale, ¿qué ha pasado? Se anunció la muerte de Superman. Estaba en las noticias, estaba en Fox, estaba en CNN. Superman va a morir. Y todo el mundo que desde años no ha comprado cómics fue a su tienda de cómics y obtuvo el muerte de Superman. Y han dicho, hostias, historia en mis manos. Hasta que luego salió el siguiente, no digo enseguida el mes que viene, pero por ahí, que salía el nuevo Superman. Hay un nuevo Superman. ¿Quién es ese? Regreso del Superman. Claro, jugando con esto de que hay 4 Supermanes nuevos o diferentes. Todo un puto rollo hasta que un año después realmente volvió Superman. Y la gente se sentía un poco timado. Más que nada, si lo dejas muerto, pues déjalo muerto un año, sin todo el cachondeo de alrededor, enseñar las consecuencias, pero no, es que me estás vendiendo la serie mensual de Superman con una trama de que me estás asegurando de que básicamente va a volver Superman. A mí no me desagradó del todo. Pero daban esas pistas de que va a volver. Hombre, creo que ya fue en el segundo tomo de los que tengo yo, que el cuerpo ya no está en la tumba. Entonces chungo. O sea, yo lo podría ver bien, porque a lo mejor hicieron algo así, pero... O sea, lo de las un mundo sin Superman, ¿cuáles serían las consecuencias? Yo qué sé, intentar clonarlo, que el clon fuera chungo. ¿Lo tienes? Exacto, o sea... los repuestos de... O sea, ver que los repuestos de Superman a lo mejor físicamente tienen la misma fuerza física, los mismos poderes, pero no tienen la misma moralidad. Por ahí pueden jugar y puede ser interesante, pero... sin spoilear que en algún momento llega, o sea, si a los 2 números ya desaparece el cuerpo, pues no sé, o sea, creo que sabemos un poco la historia de Jesucristo, ¿no? Es un poquito como... Va tirando por ahí. Entonces, no des hints, que sea un año entero y puedes hacer una historia, porque... Eso yo creo que es lo que yo te he comentado muchas veces, que es complicado. Para mí es complicado hacer historias de Superman porque es tan OP. Y entonces es demasiado poderoso. Exactamente. Es que es como... para mí, o sea, cuando es enfrentarse, que Superman se enfrente a villanos con poderes, para mí es que no tiene credibilidad. No es, por ejemplo, como Batman, que no tiene poderes y entonces como... puedo entender que tenga las dificultades para superar, ¿no? Exacto. Pero Superman es como ya es poco creíble que tenga dificultades para superar adversarios. Entonces, para mí las historias tienen que ser más, pues eso, como el All Star, o sea, que es una historia no tanto de aventuras o de lucha, de peleas, sino historias más emocionales, filosóficas e morales. Yeah. Y a lo mejor tenían ahí una oportunidad para hacerlo, pero no lo aprovecharon bien. A ver, yo tengo, lo que te digo, son 4 tomos y no sé cómo sacaron en América. O sea, tenías la muerte de Superman, obviamente, luego tenías Funeral para un amigo, que sí que cuenta un poco consecuencias sin y tal, pero a partir de entonces ya empieza lo de los clones, hay algo en la tumba, no está el cuerpo y ya...
Vale, a lo mejor lo de la tumba fue en América que 3 meses después, pero aún así son 3 mesecitos, no sé. Y te lo anunciaron demasiado, sí, es claro, te lo anunciaron demasiado en plan Superman va a morir, ¿sabes? No sé. Y bueno, otra cosa que pasó en los 90 y hemos dedicado un capítulo a esto, es DC, Marvel, Amalgam y esto lo podéis buscar, Los Guardianes de Gotham, capítulo Amalgam, que es la fusión del universo Marvel y DC. Entonces los 90 no solo son una década que trajo a los lectores de cómics algunas nuevas compañías de cómics como Valiant, que dio nueva vida a viejos héroes de cómic como Solar, Man of the Atom y Turok, cazador de dinosaurios. ¿Conoces el videojuego? Salió para Nintendo 64. Pues está basado en un cómic de Valiant. Me enteré hoy preparando esto. No lo sabía. O Image Comics, que trae hogar de nuevos héroes como Spawn, creado, escrito y dibujado por Todd McFarlane, y Wildcats, por ejemplo. Ah, bueno, eso es una adición importante. Hay algo que no sé si lo vas a mencionar, que lo pondría como positivo, que es un poquito, llegó con Image, a lo mejor la sindicalización de los artistas y obtener más derechos. Claro, yo quería hablar de todo esto en un capítulo de Image, pero cuando puse en nuestras redes sociales la votación, la gente votó por los 90 y no por Image Comics. Vale, pero podemos hacer esta mención Sí, que es bastante claro importante, sí, creo. claro que sí. Pues hazla tú. Bueno, exacto, o sea, esto fue un poquito la creación de Image Comics, que creo que más o menos lo sabréis todos, pero bueno, es un poquito para que tuvieran sus propios derechos, que, o sea, que los personajes que ellos crearan les pertenecieran, que o sea, que la pasta, que el dinero lo recibieran los artistas directamente. Y eso forzó a Marvel, a DC, después a darles más derechos porque estaban súper explotados los artistas. Correcto. Entonces eso fue una pequeña revolución, fue como la revolución francesa en el mundo de los cómics, ¿no? O sea, los trabajadores contra la bourgeois. Y bueno, ese efecto para mí es un efecto positivo. A lo mejor entonces le echamos mierda encima de Layfield, pero también es un poquito fue el que... Sí, totalmente. El que peleó un poquito para... fueron más, obviamente, pero creo que fue la cabeza de lanza, ¿no? Un poquito de... Eso no sé decírtelo 100%. Creo que Jim Lee también estaba bien Sí, bastante. Metido, sí. Sí. Es que obviamente se fueron como 7, 8, 9 artistas simultáneamente, de los más importantes, sí, obviamente. Pero creo que con un poquito Liefeld era la cabeza visible, ¿no? Un poco el más activo, digamos, por lo menos a modo de relaciones públicas. No lo sabía. Si no estoy equivocado, ¿eh? Entonces, claro, esto es algo positivo, por lo menos para los empleados, ¿no? O sea, o los artistas. Sí. Porque, vamos, siempre han estado súper explotados desde años A, ¿no? O sea, por ejemplo, Jack Kirby estaba explotadísimo. Claro, pues eso se fue a DC también, porque ahí le dejaban hacer un poco lo que realmente quería. Sí. Luego del tema de pasta no lo sé, pero supongo que también DC sabe lo que ha capturado ahí. Sabe que, coño, no vendemos Jimmy Olsen para absolutamente nada. Kirby trabaja ahí y Kirby dice, vale, pero te voy a sacar el cuarto mundo de ahí. Sí. Okay, bueno. Vale, no sé cómo, pero suerte. Otro evento notable de los cómics en los 90 es la introducción del sello Marvel Knights. Esta fue una línea de cómics que estaba destinada a lectores maduros. Algunos títulos que se lanzaron en este sello fueron Black Panther, The Punisher, Los Inhumanos. Pero el título más exitoso que salió del sello Marvel Knights fue Daredevil. Y el arco de la historia inicial fue dibujado por Joe Quesada y escrito por Kevin Smith. Cuando Kevin Smith molaba. La historia en la que trabajaban el arco de Smith y Quesada fue titulada Guardian Devil. En esta historia, Matt Murdock pone a prueba su fe católica a través de una serie de eventos en su vida. Daredevil se encuentra con un viejo enemigo y un personaje de Daredevil muere durante mucho tiempo. Hizo de Daredevil un personaje popular una vez más y atrajo a grandes talentos, al libro como Brian Michael Bendis, Alex Malev, David Mack y actualmente Ed Brubaker y Michael Lark.
Smith capturó el personaje de Daredevil e hizo suyo el personaje. Quesada también se destacó en este arco de historia con sus lápices que eran simplemente increíbles y saltaban de las páginas. Realmente es un trabajo definitivo para él, bueno, creo que casi para los dos. Después del éxito de Guardian Devil, Smith pasó a trabajar en títulos como Green Arrow, reintroduciendo al personaje en el arco de la historia Quiver con el artista Phil Huster. Otra cosa de Daredevil que a lo mejor habría que mirar. Lo hemos sorteado. El primero de Daredevil, de Marvel Knights, de Kevin Smith. ¿De Kevin Smith? Sí, porque claro, es Kevin Smith. Cuando consigues apreciar los lápices de Quesada, cuando no está todo lleno de burbujas de diálogo de Kevin Smith. Eso sí que es verdad, ¿no? Pero nada, cuando en esta época Kevin Smith escribió cómics, en mi opinión fue muy buena hierba porque me gustó. Tenía buen camello entonces. Tenía buen camello y yo leí su parte de Green Arrow y es Mel. A mí me gustó muchísimo. Es que Daredevil, Dan Defensor, es un personaje que ha ido creciendo en mi apreciación. Ahora recientemente, hace un par de días, pasamos por Gotham Comics, la mejor tienda de cómics del multiverso, y nos pillamos el Hombre Sin Miedo de Miller y Romita Jr. Exactamente, y lo estoy leyendo actualmente. No iba con unas grandes expectativas, francamente, o sea, y más bien iba con grandes expectativas por el dibujo de Romita Jr., pero me está gustando, o sea, es una historia de origen y está guay, o sea, no sé, muy enjoyable, muy disfrutable. Guay. Y bueno, y después de todas las cosas de Daredevil bueno, o sea, el Born Again, la primera etapa de Miller. Sí. Que tengo el ómnibus, que algún día te lo dejaré para que lo leas. Electra Asesina, buenísimo, que la gente sin gusto no le gusta. No sé por qué lo digo. Dibujo espectacular de Bill Sienkiewicz. Conozco a esa gente que ve Kingdom Come y no les gusta, no entiendo cómo. El dibujo de Alex Ross no gustar. Madre mía. Esto es, o sea, la disputa eterna para quien no la haya escuchado antes, de que, o sea, Mike es más como del Renacimiento, o sea, si hablamos del arte. Sí, totalmente. Y yo soy más como del impresionismo, expresionismo, o sea, del arte más moderno, ¿no? O sea, Alex Ross a mí a veces es como... Me aburre porque es que lo veo como demasiado perfecto. Sí. Dice, madre mía, me y en cambio, pues me gusta más, o sea, los artistas que son, pues eso, como más abstractos, o sea, donde hay más emoción en el dibujo, más que el perfeccionismo. En fin, seguimos. En la historia de los cómics convencionales, los años 90 se suelen considerar con bastante dureza. La era se definió por el exceso que generalmente incluye algunas armas gigantes y actitudes duras. Innecesariamente sobre los mejores disfraces, diseños de personajes ridículos y una amplia gama de eventos cruzados se convirtieron en la norma para la industria. Bueno, al final se comenta lo de los disfraces y... Desde entonces se ha convertido en uno de los periodos más ridiculizados de los cómics estadounidenses, especialmente para la propia industria. Bueno, no olvidemos que luego en el 96 había el crash de los cómics, que fue tan destructivo para la industria que incluso Marvel Comics se declaró en bancarrota, y la respuesta a la década se sintió incluso antes de que realmente la dejáramos. Los cómics de finales de los 90, particularmente de DC Comics, se dedicaron a tomar la estética de los tiempos actuales y tratar de fusionarlos con los ideales de las historias anteriores. Fue entonces cuando Superboy dejó de ser un adolescente enojado con una chaqueta de cuero y comenzó a explorar los lados del universo inspirados en Jack Kirby. Y bueno, entonces, ¿qué trajo todo esto a la vanguardia? Parte de ello tiene que estar ligado a la nostalgia. Han pasado casi 20 años desde el cierre de la década y las personas... Bueno, han pasado 20 años, ¿qué coño? Y las personas que crecieron con este exceso como su introducción a los cómics ahora se están convirtiendo en las voces creativas detrás de estas mismas franquicias. Por lo frecuente que eran los cómics como X-Force en los 90, no es sorprendente descubrir que hubo personas que literalmente crecieron con estos libros y por eso los volvemos de vez en cuando elementos de los 90 ahora
los vemos otra vez un poco en cómics. Sea arma gigante, un traje ridículo, cosas así. Para algunos creadores que trabajan ahora en la industria, X-Force de Rob Liefeld es tan importante como la carrera de Chris Claremont en Uncanny X-Men. Con el tiempo, la nostalgia por la era de los 2000 se hará cargo y así sucesivamente. Es la idea siempre cambiante de la nostalgia como cultura pop que suele ser, que cambia y crece. Pero bueno, también otras cosas que puedo mencionar que han sido buenos en los 90 es Hellboy, Spawn, la etapa del guantelete infinito, Hellblazer, cosas así. Y ahora vienen los shoutouts, que los shoutouts nos pueden dar bastante cosas guays para hablar positivo. Porque tenemos Víctor Hugo que nos dice: no entiendo la mala imagen comiquera de los 90. En los 90 tuvimos Starman de James Robinson y Tony Harris, Sin City de Miller, Predicador de Ennis y Dillon, Los Invisibles de Grant Morrison, Bone de Jeff Smith, Kingdom Come y Marvels con Alex Ross, Astro City de Busiek y Anderson, el Flash y el Capitán América de Mark Waid y la Liga de la Justicia de Grant Morrison. Obras maravillosas, así que mi voto es por la década de los 90. Starman, este Starman de los 90 lo tengo muy pendiente de leer. También. Iván León dice que la década de los 90 tuvo la desgracia de ir justo después de la maravillosa y espectacular década de los 80, con lo cual el listón estaba realmente alto. Visto así, tiene razón. A pesar de tener grandes obras como Sin City, Kingdom Come o el largo Halloween, la calidad media de las publicaciones bajó bastante respecto a la década anterior. Esta razón, junto con una importante subida de precio de las grapas y algunas decisiones editoriales erróneas, dieron paso a una crisis que a punto estuvo de llevarse por delante la industria. Por suerte, pudo recuperarse y a día de hoy seguimos disfrutando, cada vez menos gente, también es cierto, de pequeñas joyas editoriales. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, Iván. Y aparte que eso, creo que el shoutout de Iván añade al de Víctor Hugo. Sí. En el sentido de que es verdad que salieron grandes cosas, como ha mencionado Víctor. Lo que pasa que también, o sea, como menciona Iván, es la calidad media, ¿no? Y un poco, a lo mejor, o sea, muchas de esas obras que menciona, no todas, pero muchísimas que menciona Víctor, no son tan del mainstream. O sea, es el mainstream de los 90 donde creo que baja muchísimo la calidad. Exacto. O sea, tienes obras que son un poquito más de segundo plano, a lo mejor donde podía ser más creativo y salieron cosas buenísimas y memorables, pero es que los 80, por ejemplo, las cosas del mainstream eran memorables. Que es un poco la diferencia. Sí, está el X-Force, que es la gente que creció, pero no está al mismo nivel de los 80. O sea, los X-Men de Claremont y de Byrne, por decir todo lo de Byrne, tanto en Marvel como en DC. Es que, o sea, el mainstream de los 80 estaba a un nivel superior. O sea, la invasión británica de los 80. Hay cosas muy buenas de los 90, pero es como son islas, así, son islotes en medio del mar, creo. Sí. Entonces, lo que dice Iván es absolutamente cierto y construye sobre lo que menciona Víctor. Tengo el siguiente shoutout de Solomon Grandi, que creo que se está picando con Iván. Para ver quién... Porque su shoutout me ocupa un folio entero de New World. Ostras, vale, ok. Pero es que todo lo que dice es sí. Vale. Entonces, yo voy leyendo, interrumpe cuando quieras decir algo. Los 90 son recordados como la década infame en la que la estética, y nótese el uso de las comillas, o sea, escribe estética entre comillas, primaba por sobre la historia de dibujantes como el nefasto McFarlane, Jim Dos Caras Lee y Rob siempre sonriente Liefeld.
se convirtieron en rockstars del cómic, vendiendo millones de ejemplares con sus Spider-Man, X-Men y X-Force, respectivamente. Esto hizo que se creyeran más importante de lo que eran y quisieron sacar más dinero, a lo que les contestaron con un rotundo no. Así que no les quedó otra que armar su propia editorial con juegos de azar y mujerzuelas. Muchas mujerzuelas con piernas de 3 metros y bustos 5D. Sí. Eso era en los 90, sí. Así nace Image Comics, donde el dibujo era más importante que la historia. Las grandes compañías trataron de emular los estilos de estos artistas en sus cómics y se vino una gran caída de calidad en todo. Tenemos la saga de clones Spider-Man, Onslaught y Heroes Reborn. Paréntesis míos, Heroes Reborn es un tema de Marvel que se puede tratar por separado en un programa. Es un fail que te cagas. También, o sea, de acuerdo y no de acuerdo. O sea, pues lo que he mencionado antes. Es verdad que a lo mejor pedían demasiado, pero es que les estaban dando demasiado poco también. Sí. Sí, O sea, puede ser. A lo mejor se fliparon. Se fliparon demasiado, pero estaban un poco maltratados. O sea, yo para eso soy de la Resistance y creo que al trabajador hay que tratarlo bien, ¿no? Sí. O sea, no se puede ser tan corporativista. Que bueno, John Byrne era bastante, creo que lo mencionamos alguna vez, que una vez hasta criticó a Kirby. Sí, sí, sí. Pues tienes que bajarte los pantalones, Jack Kirby. Pero vamos, o sea, creo que estaban un poquito maltratados, a lo mejor se fliparon, pero esa salida y crear la propia editorial fue positivo después para los artistas hacia el futuro. Correcto. También seguí diciendo que los 90 tenían etapas olvidables de Superman, armas enormes, dientes apretados y bolsillos. Y demasiados dientes. Y muchos bolsillos, sí, demasiado dientes. A ver, es que Sí, sí, dientes, claro. o sea, a veces, o sea, creo que algún sitio lo he mirado, así que contaban o sea, las sonrisas y cuántos dientes había y no era un humano, o sea, no. Ahora mismo no me acuerdo cuántos dientes caben en la boca normalmente, pero como que a veces hacía los cálculos y sobraban como 10 dientes. Fácilmente. Había demasiados. Pero generalmente se suele olvidar que los 90 fueron la década en la que también explotó DC Vértigo, agregándole sellitos series como Sandman o Hellblazer. Lugar de nacimiento de Preacher de Ennis, Lucifer, de una macro saga muy fea que muy pocos recuerdan llamada Bloodline, salió el magnífico personaje llamado Hitman, escrito por Ennis dentro del universo DC superheroico. Si un cómic de superhéroes de Ennis, el irlandés que odia los subs, véase Thor o lo mismo The Boys, pero respeta a Superman. También dentro de la continuidad regular está el Starman de James Robinson, con perdón de Sandman de Gaiman, el mejor cómic de los 90, The Spectre de Ostranda, que si lo hubieran sacado en Vértigo al día de hoy tendría cientos de reimpresiones. Y justo en el año 90, no sé si entra dentro de la década, Marvel saca su Elektra Lives Again. En un Image que quería repuntar sale el Live It to Change de Robinson o el inicio de excelente de Bone de Jeff Smith. En DC tenían una muy buena serie de Batman, las Legends of the Dark Knight, una serie regular que publica miniseries con grandes autores como Grant Morrison, Denny O'Neil, Matt Wagner, etc., contando historias de Batman a lo largo de toda su carrera. En Dark Horse se publicaba la obra de Frank Miller, un Frank Miller que toca su techo con Sin City o 300 o el inicio de la saga de Martha Washington con Dave Gibbon en llamas. En Dark Horse también comienza Hellboy, de la mano de Mignola, con un poco de ayuda de Byrne en su inicio. De Byrne también está su Next Men, que en su columna de correos no perdía oportunidad para hablar mal de los muchachos del Image con espíritu indie noventero. Otra vez, o sea, Sí. malditos, ay, tenéis que ser más corporativistas. Byrne fue así. Con Cascarrabias, viejo, cascarrabias. Sí. Hombre enfadado a nube. Oh, Con espíritu indie noventero, Mike Allred comienza Madman. Personalmente yo recomiendo un cómic que generalmente pasa despercibido, es el Age of Reptiles de Ricardo Delgado. Esto sigue.
En Fantagraphic, Daniel Close publica cosas como Ghost World, Alan Moore hacía su From Hell en otra editorial independiente y dice, quiero volver un poco a DC, a pesar de que no eran excelentes historias, y darle crédito enorme trabajo editorial que fue coordinar la muerte de Superman y el Nightfall con sus correspondientes crossovers y consecuencias. A gusto personal, la historia de Superman arranca mal, creo que desarrollo del villano, y termina muy bien con Funeral for a Friend y El reino de Superman. Y La caída del murciélago tiene un excelente desarrollo de villano e historias, pero va cayendo en la cruzada del desenlace. Cortando con la violencia, hipersexualización, historias y personajes vacíos que puso de modo Image, Alex Ross colaboró con muy buenos escritores como Busiek y White para hacer con el primer Marvels en Marvel y Kingdom Come en DC con el segundo. Ahí en Marvels perdono el arte de Alex Ross. Dos obras muy críticas con el estado de los cómics en su época. Espero no haber sido muy pesado escribiendo tanto, pero los cómics son mi pasión. Un abrazo muy fuerte a la distancia y mis mejores deseos. Bueno, para nada, o sea... Me has resumido el capítulo en una página. No, vamos a ver, o sea, y gracias, o sea, porque es un montón de información adicional que se nos ha podido pasar o sea, de acuerdo en la mayoría, lo que pasa que a lo mejor, o sea, recalco lo que antes he comentado, que a lo mejor es un poco, o sea, los 90 a lo mejor es un poco la muerte del mainstream como lo conocíamos, ¿no? O sea, hay grandísimas obras, o sea, bueno, se han apuntado algunas digamos, de los superhéroes más conocidos, pero... hay un distanciamiento del tradicionalismo que había hasta los 80, y de repente el 90 los superhéroes mainstream, hay una distorsión, sobre todo visual, pero también a nivel guión, que es un distanciamiento completo, ¿no? Y a lo mejor pues los artistas... digamos a los artistas jóvenes cogen las riendas de los superhéroes más tradicionales y les dan un perfil completamente diferente, y otro tipo de artistas pues hacen algo un poquito más en el cuarto trastero o en el sótano, y es donde salen las obras buenas, exacto, ¿no? Pero sí, o sea, es que visualmente, o sea, lo que antes hemos comentado, es un poco como... te da un poco de... o sea, el arte es muy exagerado, da un poquito de ataques epilépticos. Algunos dibujantes excelentes, otros ya más cuestionables. Y los héroes de nueva creación que son burdos y vulgares, ¿no? O sea, a modo personal, ha salido alguno de ahí, pero bueno, o sea, por ejemplo, Masacre es el ejemplo, a lo mejor es el más famoso que salió de los 90, y su trademark es ser burdo y vulgar. Claro. Pero sí, bueno, sí. Se ha ido refinando y se ha hecho un nombre dentro, ¿no?, del mundillo, pero no sé, a lo mejor no es de mis favoritos personalmente. Yo no sé. No, pero vamos, o sea, súper detallado, y muchas gracias por... Hay un montón de cosas apuntadas que hay que leer. Último shoutout es de Little Ramona. Hombre, Little Ramona. En los 90 mi primo, que era mi principal proveedor de TVOs, empezó a pillarse cosas de Image. La viví como una época agridulce. Por una parte, empacho de señoras con culos en pompa y tetardas, y señoras cachas de paquete pequeño de las movidas de Jim Lee. Y por otra, la aparición de The Max de Sam Keith. Me quedé muy enganchada a su historia y a sus personajes variopintos, señoras barrigudas y de aspecto relajado, chavales desgarbados, un pseudo superhéroe que es un mole con problemas mentales. Luego conseguí una guitarra eléctrica y descubrí las litronas, o sea que chao TVOs hasta entrando en los 2000. De ahí vuelves a los 2000 con litronas y cómics. Exacto, mola más. Sí. Bueno, seguir con la música también. No, sí, perdón, no lo decía. No, es que mola más tener más todas las opciones. Exacto, iba a decir tener dinero, así era mi pensamiento, en fin. Pero sí, es que, claro, es que ya... Vamos a ver, y nosotros, porque ha habido críticas y tal, y yo creo que a veces las críticas son exageradas a, digamos, que la sexualización de los personajes, ¿vale? Pero creo que lo hemos mencionado alguna vez, que los superhéroes y las superheroínas son como una especie como de panteón de dioses
griegos o Exacto. romanos actuales. Exacto. No me molesta que estén cachas o que estén buenorras y buenorros, pero sí que es verdad que ya, o sea, en los 90 llegamos a la hipersexualización innecesaria. Sí. Yo algunas veces, por ejemplo, he defendido a Frank Miller en según qué tipo de contextos cuando ha habido hipersexualización. O sea, por ejemplo, en el Robocop. Mm. Sí. Creo que hay como una especie de propósito satírico, ¿no? En esa hipersexualización. Pero sí que es verdad, o sea, estas mujeres del Eiffel con cinturas súper apretadas y después de repente unos pechos enormes, realmente no tienen ninguna razón de ser. Y ya es demasiado. O sea, una cosa es que pintes o que dibujes a estos dioses, nuevas diosas, esbeltos, pero con respeto, y otra cosa es que sea una exageración innecesaria como esa de Koda es bastante normal. 100% de acuerdo. Y con esto creo que podemos ir chapando chiringuito, ¿no? Sí. Hemos hecho una retrospectiva muy interesante en los años de los 90. Yo creo que sí, espero que los oyentes y espectadores estén de acuerdo. Ojalá. Ni lo odiamos ni lo amamos, tío, que es como tú has dicho perfectamente. Es historia. Es historia. Hay islotes, como has dicho, que merecen muchísimo la pena. Yo, por ejemplo, el Muerte de Superman lo recomiendo, a mí me ha gustado. Lo que pasa que a lo mejor la que me estaba quejando era la táctica de la venta, a lo mejor. Sí, que es un poquito guarra y Era cerda. un poquito guarra y cerda, pero bueno, ¿qué más tengo que decir? Entonces, en nuestro canal de YouTube tenéis un montón de vídeos, podcasts y reseñas y tal. Instagram, Los Guardianes de Gotham, para memes y curiosidades y más información. Igual que nuestra página de Facebook, Los Guardianes de Gotham. Y si nos seguís en Facebook, dadle a la estrellita esta que dice que queréis ver nuestras notificaciones primero, debido a que nos están cortando el alcance a la peña. Malditos. O sea, no tenéis que suscribiros a todo, pero si os gusta nuestro contenido en Facebook, si le dais a la estrellita pues lo veis un poco... Bueno, lo veis casi arriba, por así decirlo. Eso es todo, sinceramente, lo que quería pedir, amablemente. Y con esto... Acabamos los 90. Hostia, tenías que poner algo de Marky Mark, ¿no? No, a eso no llegamos. Yo soy Mike. Yo soy Llanos. Hasta luego. Chao.